facebook.com/en su punto. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones y bueno, pues a todos ustedes les decimos que Dios les re bendiga. Y a esta hora de la noche pues vamos a iniciar como siempre orando ahí donde están, agachan las cabecitas y pues vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús. Señor, agradecidos contigo, agradecidos, papá, por todas las cosas que tú haces con nosotros, porque cada día, Señor, tus misericordias, Señor, son renovadas, y porque en este tiempo tú nos estás llenando, Señor, tú nos estás sanando, Señor, tú estás, Señor, en cada uno de nosotros, tú estás, papito amado, haciendo en cada uno de nosotros, papá, tu voluntad, papá, porque sabemos que tú tienes planes y propósitos muy buenos con nosotros. Y esta hora, papá, te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano de poder sobre cada persona que esté escuchando, sobre cada uno de nosotros, y te pedimos, Señor, que tú nos enseñes a hacer tu voluntad con tu poder. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas. Bienvenido eres a este lugar, bienvenido eres a nuestras familias, bienvenido eres a cada persona que está escuchando, y te pedimos, Señor, que en este tiempo, Señor, tu mano de poder pues esté en cada uno de nosotros y que podamos hacer tu voluntad con tu poder. Y en el nombre de Jesús atamos a todo demonio inmundo que ata este lugar, que ata nuestras familias, que ata nuestras vidas. Oíme bien, Hasatán, toda fuerza de maldad, toda fuerza demoníaca, en el nombre de Jesús lo atamos, le echamos fuera, suelta nuestras vidas, te vas al abismo en el nombre de Jesús. No tienes lugar, no tienes arte, no tienes parte en nuestras vidas. Suelta nuestras vidas, suelta nuestro corazón, suelta nuestra mente en el nombre de Jesús. Te vas al abismo. Y en el nombre de Jesús te decimos, Señor, a una sola voz. Amén, amén y amén. Y en esta hora pues ya iniciamos la reunión de los chones, saludamos a todas las personitas que están con nosotros, decirles que Dios les bendiga. Y bueno, pues decirles Shabbat Shalom también a cada uno de ustedes, pues empezando ya, bueno, ya habíamos empezado pues un Shabbat hermoso en el que pues vamos a pasar tiempo con el Eterno, agradecidos con Dios, agradecidos por todas las cosas que Él pues está haciendo con pero con cada uno de nosotros. Y bueno, en este tiempo pues vamos a estar haciendo lo siguiente, vamos pues a estar hablando de la palabra de Dios, continuando todo lo que hemos estado viendo pues quitar a Baal de nuestras vidas, hemos estado viendo pues cómo pues a veces nosotros quedamos pues como nos decía el profeta Jeremías, pues en ese tiempo pues a veces nosotros estamos como que viendo varias cosas que están mal, digamos que tenemos autocompasión, pero pues vemos en la palabra del Eterno que Él tiene planes y propósitos más grandes. Pese a que pues toda la casa de Israel había pecado, habían planes y propósitos más grandes de parte del Eterno, y veíamos el día de ayer que a veces nosotros nos encontramos pues abatidos, quizás nuestra alma se encuentre en cárceles, en prisiones, pero Dios nos está diciendo en este tiempo que Él quiere libertarnos, liberarnos y hacernos una nueva vida, así darnos una nueva vida. Así que pues vamos a continuar con todo esto, y esta noche está con nosotros Daniel. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones, Shabbat Shalom a todos, que la paz del Eterno esté en cada hogar, en cada persona, en cada familia, acompañándonos, que la presencia del Espíritu Santo de verdad pueda inundar nuestras mentes, nuestros corazones y nos pueda ayudar a aprender su palabra, a asimilar todo lo que Él nos está diciendo, que de verdad podamos creer cada una de las palabras que recibimos, que tengamos esa emuná, esa confianza en el Eterno, esa fidelidad, esa lealtad, en la que de verdad estemos dispuestos a poner en práctica todo lo que el Eterno nos está diciendo. Es importante que renunciemos a todos esos baales, a todos esos conceptos, a todas esas imágenes, ídolos que hemos puesto en nuestro corazón o en nuestra mente, para que la palabra de Dios pueda penetrar a nuestros corazones y pueda hacerse vida ahí adentro, que no esté dentro de nosotros todo eh, como si fuese un templo dedicado a Baal, como si fuese un lugar en el que se sacrifican ídolos hacia Baal, se hacen ofrendas hacia el enemigo, sino que de verdad nuestra vida pueda ser un altar para Dios, que entendamos que debemos quitar todas esas cosas, esos conceptos, incluso muchas veces con los que le hablamos al Eterno, le hablamos a Dios y le decimos que es como si Él nos estuviese castigando, como si Él nos estuviese afligiendo, o estamos eh, creyendo que de verdad Él estuviese en contra de nosotros. Necesitamos renunciar a todos esos conceptos y entender que Él es el que quiere hacernos libres, Él es el que quiere darnos libertad, que solamente
mirando hacia Él, solamente entendiendo que Él, que clamando hacia Él, volviendo el rostro hacia Él, podemos ser rescatados. Y es importante que de verdad le pidamos ayuda al Eterno, le pidamos ayuda al Espíritu Santo para que podamos alcanzar su gracia, podamos alcanzar su misericordia, su perdón y principalmente podamos alcanzar esa salvación que Él nos está ofreciendo. Es de verdad muy importante que no vivamos entre tinieblas todavía, que entendamos que Él nos está buscando en todo tiempo, en todo momento. Él quiere que nosotros tengamos una vida consagrada hacia Él, que todo el tiempo estemos eh, pensando en lo que Él tiene para nosotros. Sabemos muy bien que sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros, por eso es que debemos denunciar a nuestros pensamientos, denunciar a nuestros propios conceptos, a nuestras propias eh, ideas y entender que los pensamientos del Eterno deben multiplicarse en nosotros, como lo dice el Salmo 142, que de verdad o el Salmo 139, perdón, que de verdad lo que él lo que Él pone dentro de nosotros se multiplica si nosotros nos mantenemos pensando en sus pensamientos, pensando en su palabra, en su voluntad, todo eso se multiplica dentro de nosotros y de eso debemos saturarnos, debemos llenarnos tanto de la palabra del Eterno que de nosotros de verdad puedan fluir ríos de agua viva y podamos no solamente estar llenos nosotros de la presencia de Dios, sino también otras personas puedan percibir esa llenura en nosotros y también a través de nosotros las demás personas puedan ver al Eterno, puedan conocerlo y también deseen estar con Él. Y ese es nuestro principal objetivo, nuestra misión prácticamente, mostrar al mundo que el Eterno está buscando a todos, Él está llamando a su pueblo, está buscando que todos nosotros volvamos a nuestra identidad, que entendamos que somos parte del pueblo de Israel y el Eterno nos está buscando, nos está llamando pese a que nosotros nos hemos desviado por algún tiempo, hemos estado en caminos equivocados, hemos estado tal vez detrás de Baales, detrás de imágenes e ídolos, pero ahora el Eterno nos promete que Él va a juntar a todo su pueblo de a uno en uno, Él nos va a ir recogiendo de donde quiera que estemos y nos va a hacer nuevamente su pueblo, Él va a ser nuevamente nuestro Dios, Él va a consagrar nuestro corazón, nos va a dar un nuevo corazón para que podamos servirle y podamos obedecerle. De verdad, pues Él nos va a dar un nuevo corazón para servirle, obedecerle. Y pues este tiempo es un tiempo en el que cada uno de nosotros pues tiene que empezar a buscar al Eterno, a hacer la voluntad de Él con su poder y entender también pues algo muy importante que pues sin la ayuda de Él no vamos a poder hacer absolutamente nada. Así que entendiendo todas estas cosas, sabiendo que Dios quiere pues hacer muchas cosas con nosotros también, pues vamos a continuar hablando acerca de la palabra del Eterno, vamos a continuar viendo todo lo que pues Dios nos tiene para este tiempo, porque esta es una nueva temporada, un nuevo tiempo en el que Él quiere pues manifestarse a cada uno de nosotros de diferentes formas, nos está hablando por medio de su palabra, nos está hablando por medio de su escritura, nos está diciendo pues muchas cosas pues a cada uno de nosotros y en este tiempo pues lo que tenemos que hacer de verdad es buscar simplemente su rostro, aprender a amarlo a cada instante, aprender pues a cada momento a estar con Él, vivir con Él y que pues Él de verdad sea nuestro Señor, sea nuestro todo. Y vamos a continuar pues viendo esto en la palabra de Dios, saber que pues Dios tiene mucho cuidado con nosotros, pero que es tiempo de que nosotros pues también vayamos quitando esos altares, que quitemos todo altar pues que está dedicado a Baal de nuestras vidas y empecemos pues a hacer la voluntad del Eterno, porque veíamos pues que Baal está en muchas cosas y no solamente eso, sino que veíamos también que Acera está en todas esas cosas y pues hay algo interesante en todo esto, veíamos la figura de Acab y también veíamos la figura de Jezabel, pero pues ahí tenemos otro montón de problema, ¿por qué? Porque pues hay algo que se denomina Jezabel, como veíamos que pues también muchas veces aparece en nuestras vidas y pues que tiene que ser limpiado en este tiempo, que pues tiene que ver de acuerdo con todo lo que hemos visto también con la adoración a Baal, porque pues esto era pues una afrenta básicamente contra Dios, pero podemos ver que este espíritu de Jezabel, como se ve, pues todavía también sigue siendo escarnio en nuestras vidas y pues todavía sigue siendo pues muchas cosas que a este tiempo pues también deben ser quitadas de nuestra vida. Es tiempo de que de verdad nos limpiemos, nos preparemos para agradarle al Eterno, para seguir sus caminos, pero ya no a nuestra manera, ya no como nosotros
lo habíamos interpretado antes o como nosotros pensábamos que era o como tal vez a nosotros nos gustaría que sea, sino debemos buscar al Eterno en la manera en la que Él nos está enseñando, respetando sus mandamientos, respetando sus preceptos, sus estatutos, sus decretos, prácticamente entendiendo que a nuestra manera nada va a funcionar. A nosotros nos puede parecer muy bonito tal vez asistir a la iglesia alguna vez y hacer las cosas eh, según lo que a nosotros nos parece, viendo a las personas que a nosotros más nos gusta, o a las que con las que mejor nos llevamos. Y es importante que entendamos, el Eterno quiere que nosotros hagamos las cosas a su manera, no a nuestra manera, como Él ya lo ha establecido, que de verdad respetemos las cosas que Él ha indicado, como por ejemplo el Shabbat, las fiestas, los Moedim que habíamos visto, que de verdad cada una de las cosas que nos está enseñando en este tiempo lo vayamos cumpliendo, incluso cuando vemos ahora que debemos derribar todos los altares, todas las imágenes de acera que hay en nuestra vida, pues estemos dispuestos a hacerlo, dispuesto a quitar cada una de esas cosas que nos han estado alejando de nuestro Padre. Vemos que solo hay un camino para servir al Eterno, solo hay una manera, y es justamente a través de Yeshua, es justamente entendiendo lo que Él ha hecho, la forma en la que Él ha vivido. Él nos ha dejado un camino y ha marcado. No, nosotros no podemos tratar de tomar un atajo o tratar de buscar alguna cosa más sencilla y tratar de hacer las cosas a nuestra manera. Y es importante que de verdad tomemos la decisión de hacerlo, ¿no? Como lo decíamos en el caso de Ahab y de Jezabel, que ellos habían elegido su propio camino, habían elegido servir a sus propios ídolos, a sus propias imágenes, y estaban determinados en lo que hacían. Prácticamente habían decidido darle la espalda al Eterno, habían decidido irse en contra de él. Y es importante que entendamos, la decisión que ellos habían tomado no era solamente por ellos o por su familia, ellos eran la cabeza del pueblo de Israel, y vemos que eso afectaba a toda la nación. Las decisiones que ellos tomaban iban a repercutir en todo lo que pasaba en Israel, y es importante que entendamos todas esas cosas. Las decisiones que nosotros tomamos pues nos afectan a nosotros primeramente, pero también pueden afectar a las personas cercanas que tenemos, y es importante que de verdad veamos el plan de Dios que Él tiene para cada uno de nosotros, que entendamos lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros, que no asumamos simplemente que nosotros tenemos la razón, que nosotros estamos bien, que no necesitamos cambiar nada, que más bien la gente a nuestro alrededor debería ser la que cambie. Debemos entender, el Eterno quiere transformarnos a nosotros, quiere que nosotros estemos dispuestos a ser transformados, que nuestra mente esté dispuesta a ser transformada, a ser renovada cada día. Hoy el Eterno nos puede enseñar alguna cosa, de hacer las cosas de una manera, y mañana sobre eso nos puede aumentar algunas cosas más, y tenemos que estar dispuestos a transformarnos, tenemos que estar dispuestos a entender que lo que el Eterno nos dice, esa es la verdad. No podemos cerrarnos o enmarcarnos en algo que nos ha parecido bastante bien, que nos ha parecido que es lo correcto, y cerrar nuestros oídos incluso a la palabra del Eterno. Es importante que tengamos una mente, no, no valdría la pena decir una mente abierta, porque eso sería como que estar dispuestos a recibir cualquier tipo de conceptos, sino tenemos que tener una mente que le agrade al Eterno, una mente que pueda ser transformada, pero por el Eterno, porque si nosotros tratamos de tomar lo que más nos convenga, pues vamos a elegir algunas partes que vengan de Dios, algunas partes que vengan de nosotros, algunas partes que vengan tal vez del error del enemigo, y prácticamente vamos a seguir mezclando las cosas. Tenemos que estar solamente dispuestos a ser transformados en base a lo que el Eterno nos diga, en base a esa verdad absoluta que está en el Eterno, que está en Yeshua. Y es importante que nuestra mirada esté puesta en el Eterno, que nuestros ojos estén puestos en Él, para que vayamos en esa dirección, que no estemos dándole la espalda, que no estemos volteando nuestro rostro para no hacerle caso a Él, para no obedecerle, sino que al contrario, nos mantengamos siempre firmes, mirando hacia Él, mirando hacia ese lugar que Él nos ha prometido, que como lo decíamos el día de ayer, es una tierra que fluye leche y miel, no hablando a algo materialmente, no una prosperidad que nosotros muchas veces pensamos que se trata de algo material, sino entendiendo que la prosperidad se trata de ser una persona transformada, de ser una persona renovada, tanto físicamente, pero también como espiritualmente e incluso en el alma. Y es importante que entendamos, ese lugar al que el Eterno nos está llevando es un lugar en el que nosotros debemos estar transformados, debemos ir avanzando poco a poco para que podamos alcanzar eso que el Eterno nos está
ofreciendo. Sabemos muy bien que no cualquiera puede entrar a la tierra prometida, solamente una generación que está preparada, las personas que están dispuestas a ser obedientes, dispuestas a obedecerle en lo que Él nos mande. Y esta vez no va a ser como la primera vez, porque vemos que los primeros han llegado, pero a partir de ahí se han olvidado del Eterno. Esta vez el Eterno nos dice que Él nos va a dar un corazón que le ame eternamente, un pueblo que no olvide su pacto, que no olvide su palabra, que no olvide su Torah, sino un pueblo que lo ame, un pueblo que le tema, un pueblo que de verdad esté dispuesto a guardar sus mandamientos, que esté dispuesto a guardar su pacto, pero por la eternidad. De verdad que un pueblo que le tema, un pueblo que esté pues dispuesto a hacer la voluntad del Eterno y pues necesitamos en este tiempo más que nunca estar pues delante de Dios haciendo la voluntad pues del Eterno, porque pues a veces nosotros no nos damos cuenta de qué maneras pues vamos apartándonos, nos vamos apartando de a poquito y pues después de eso podemos ver que hay una caída pero pues muy muy grande. Muchas de las cosas que vemos pues en el pueblo de Israel que pues antes nosotros las veíamos así como que pues eran cosas muy muy de otras personas, pues hoy podemos ver que representaban pues todo lo que los padres habían hecho pues y parte de nuestra casa, la casa de Israel, todo lo que se había empezado a hacer y necesitamos en este tiempo reconocer pues que de verdad nosotros pues hemos estado pecando de muchas maneras contra Dios y que muchas veces pues nosotros estamos haciendo igual que en el tiempo antiguo, apartándonos del Eterno, apartándonos de todas estas cosas que dice la palabra de Dios, cuando nosotros deberíamos pues de estar más bien apegados a la escritura, apegados a la palabra y creo que pues es tiempo de que nosotros reconozcamos ciertas cosas que nosotros pues podemos empezar a ver y empezar a quitar de nuestra vida. Porque pues a veces nosotros no entendemos todo este asunto. Si podemos ver lo que nos dice Efesios 6:12, nos dice lo siguiente, que nuestra lucha pues no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de tinieblas de este mundo, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Pues entendamos que pues si eso es así, podemos ver que pues una de estas cosas pues también tiene que ver con lo que hablábamos acerca de pues de lo que es Baal y pues por qué no también hablar acerca de Jezabel que pues era parte de todas estas de todos estos asuntos y que pues en mucho tiempo ha hecho que de verdad muchas personas pues estén haciendo varias cosas y podemos ver pues que todo esto es algo muy cierto, ¿no? Recordemos que en el tiempo pues antiguo, mientras el rey Acab había decidido pues irse en contra de Dios porque él había seguido el pecado de Jeroboam, pues lo peor que pues ha podido hacer es precisamente casarse con Jezabel, alguien que de verdad iba en contra de la palabra del Eterno y pues esto mismo pues puede hacer muchas cosas en cada una de nuestras vidas, pues y podemos nosotros a veces darle lugar a todo este tipo de cosas y esto pues lo dice la palabra del Eterno. Si nos vamos pues a la Biblia y vemos un poquito lo que se dice después de todo esto en el libro de Apocalipsis, podemos ver que dentro de la carta del mensaje a Tiatira, en Apocalipsis 2:18, dice lo siguiente, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Fíjense que pues aquí está, y es algo interesante, que pues le dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Pues cualquiera podría pensar, pero pues Jezabel ya había muerto en la antigüedad, pues porque pues no está hablando de algo físico, está hablando de pues de lo que decíamos, principados, demonios, huestes de maldad y todas esas cosas que vienen y que pues a veces nosotros somos tolerantes con todo esto y de verdad pues provoca muchas cosas dentro del cuerpo de Dios. De verdad ha ido contaminando muchas cosas
dentro de toda la iglesia, dentro de todas las personas, dentro de muchos líderes que pareciera que ha entrado sutilmente, pero el problema es que todo esto se ha ido manteniendo escondido, nadie ha tratado, o todos han tratado de esconderle, nadie ha querido darle importancia a esto, simplemente la han tenido tolerando, así como alguna vez habíamos hablado de lo que hacemos en nuestra mente. Si de verdad en nuestra mente hay un pensamiento negativo, un pensamiento malo, como por ejemplo el hecho de decir, nadie me quiere, ese pensamiento, si nosotros lo pensamos alguna vez y, y al día siguiente otra vez volvemos a recordar eso, nadie me quiere, y por la noche volvemos a recordar ese tipo de pensamiento y al día siguiente vamos a estar todo el día con eso en nuestra cabeza y de a poco va a ser un pensamiento que va a estar todo el tiempo en nuestra mente, precisamente porque hemos tolerado ese pensamiento, hemos permitido que eso esté ahí. Es como cuando una persona deja una bolsa de basura en la puerta de nuestra casa, pues va a estar ahí. Si nosotros salimos un día y miramos, va a estar ahí la bolsa de basura. Si salimos al día siguiente y miramos, va a seguir la bolsa de basura. Y mientras nosotros no hagamos nada, pues esa basura va a estar ahí, va a estar tirada. Mientras nosotros estemos tolerando todo ese tipo de cosas, pues va a seguir todo sucio. Y ese ha sido el problema de la iglesia. Han tolerado muchas cosas y muchas cosas que están relacionadas precisamente con esto. Por eso dice que es tiempo de que nos arrepintamos de nuestra inmoralidad. Ese es uno de los principales problemas, la inmoralidad sexual que ha ido afectando a la iglesia. Muchos han tolerado, muchos han pensado o han asumido que simplemente las cosas que pasan en nuestra mente o las cosas que hacemos en tal vez en el lugar más secreto que tenemos, ese tipo de pensamientos que tenemos, ese tipo de pornografía que hay en las mentes, pues muchas veces asumimos que no le estamos haciendo nada a nadie, que no estamos haciendo daño a nadie, pero precisamente es a causa de eso que va, que va creciendo este tipo de cosas, que va haciendo cada vez más fuerte y hasta que termina siendo una adicción. Y nunca se ha mencionado este tipo de cosas en las iglesias, nunca se ha mencionado esto al pueblo de Israel, a los hijos de Dios. Es algo que se ha tratado de mantenerlo tanto tiempo en secreto y precisamente por ese problema, porque la gente ha estado tolerando este tipo de cosas. Y el problema es que ha engañado a muchos siervos, ha hecho que muchos estén metidos en esto de cuando habla de esto de la prostitución, habíamos dicho ya hace algunos días de que prostitución quiere decir servirle a otros dioses, el hecho de traicionar al Eterno, a nuestro Dios, a nuestro Creador, aquel que nos ha elegido como su amada, traicionarle a él con estos otros ídolos, con Baales, con imágenes de acera, pues eso es prostitución y ese es el problema. Por eso habla y justamente menciona eso y a comer comidas que han sido sacrificadas a ídolos. Ese ha sido el problema, el hecho de que nosotros estemos tolerando ese tipo de cosas, pensando que las podemos controlar, pensando que no es algo dañino, que como solo está en nuestra mente, o simplemente es algo que estamos viendo, que no está haciendo ningún daño, pero no nos damos cuenta que de verdad hemos estado contaminando el templo del Espíritu Santo, hemos estado contaminando incluso el medio ambiente, porque esto es algo que no solamente se queda ahí, sino se propaga, es como una infección, como, como si fuera de verdad un virus que no solamente se pega en nosotros, sino en todos los que estén a nuestro alrededor y va afectando a muchas personas y es importante de que de verdad entendamos lo que nos está diciendo el Eterno en el versículo 21 justamente de Apocalipsis 2 dice, le di tiempo para volverse de sus pecados, pero no se quiere arrepentir de su inmoralidad. Y vemos que de verdad ese es el problema ahora. La gente simplemente asume que está bien, que no es algo tan malo y no hay por qué arrepentirse, no hay por qué cambiar, no hay por qué sacar todas estas cosas que no son tan malas. Al final lo que pasa en nuestra cabeza pensamos que nadie lo va a ver, pero Dios sí lo está viendo. Dios sí está viendo que de verdad en nuestra mente estamos adorando a otros dioses, a falsos dioses. Con nuestro corazón los estamos sirviendo porque al final terminamos pensando solo en cosas de esa naturaleza y le estamos dando la espalda a Dios, le estamos dando la espalda al Eterno. Y esto de Isabel no es algo pequeño, no es algo que simplemente se va, se va a salir de una sola vez o va a ser algo que eh, simplemente de alguna forma podemos tratar de controlarlo. No sabemos lo que había pasado con el pueblo de Israel mientras Jezabel estaba ahí junto a Acab en el trono.
la forma en la que habían muerto profetas, la forma en la que habían sido sacrificados, cómo habían sido perseguidos, y ese es el problema. Ahora es la iglesia la que está siendo perseguida, pero está siendo perseguida en sus mentes y en sus corazones porque se ha vuelto un pecado que no los deja tranquilos, que no los deja, simplemente piensan que lo controlan, piensan que es algo pasajero, que es algo que simplemente va a terminar algún rato, pero no es así. Eso es lo que va a terminar con la iglesia si es que nosotros no hacemos algo al respecto. Por eso ahora necesitamos entender que el Eterno nos está llamando la atención precisamente para que nosotros nos limpiemos, para que guardemos nuestra mente, cambiemos nuestros pensamientos, quitemos cualquier cosa que esté relacionada con esto, que esté relacionada con Jezabel, que de verdad no permitamos que haya nada que contamine nuestra mente ni nuestros pensamientos, y mucho menos este tipo de espíritu de Jezabel que ha estado por mucho tiempo contaminando a la iglesia. De verdad, pues que este tipo de, pues de espíritu de Jezabel ha estado contaminando todo este tiempo a la iglesia, y pues la clave es ahora ver que pues no esté dentro de cada uno de nosotros, porque pues muchas veces nosotros empezamos pues a ver todo esto y pensamos que no tenemos absolutamente nada, pero pues cuando empezamos a ver la palabra del Eterno, nos damos cuenta que pues hay áreas en las que de verdad nosotros también somos afectados por todo esto. Así que pues veamos un poco de lo que hacía esta mujer en la palabra del Eterno, y pues nos dice esto en Primera de Reyes 21-25, que pues cuando leemos dice esto: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Fíjense que pues aquí nos está diciendo algo muy importante de todo esto, que había alguien que incitaba a hacer esto. Fíjense que pues de esta manera actúa siempre que va pues algo que va en contra de Dios, que nos dice pues no, yo no te hice hacer esto, yo simplemente te mostré el camino, ¿sí? Pues y siempre va de eso, y podemos ver que Jezabel su mujer lo incitaba. ¿Qué hacía pues entonces? Pues ¿qué pasaba con esta mujer? Recordemos pues que este Acab en principio había estado andando en los caminos de Jeroboam, y pues se había casado con Jezabel, y Jezabel pues en principio tenemos que entender de que pues para que todo esto suceda, Acab, rey de Israel, desobedece una ley del Eterno. Fíjense que todo empieza pues con algo chiquito, como que algo no tuviera importancia, pero pues tiene bastante importancia. Dentro de los mandamientos del Eterno estaba pues que ninguno se case con alguien que no era de Israel. Les decía pues ya desde más antes, les decía no, no se vayan a casar con mujeres que desvíen su corazón. De hecho, pues por eso mismo toda la casa de Israel estaba pues dividida, porque Salomón había empezado con este asuntito y se había pues enamorado de muchas mujeres, y esas mujeres habían desviado su corazón. Ahora pues vemos esta figura otra vez en Acab, rey de Israel, que pues tenía a su mujer que lo incitaba, y esta mujer era pues de Fenicia, era hija del rey de Sidonio, de Fenicia, y además era sacerdotisa de Baal y Acera. Entonces, pues esta Acera era una diosa de Astarot o Asteró, que se llame, pero pues, y ya veíamos que Baal pues representaba muchas cosas, veíamos que Baal pues en el fondo era Nimrod, era esa adoración al sol, todas esas cosas que pues eran abominación básicamente delante de Dios. Y pues Acab había permitido la idolatría a través de su esposa, que de verdad se tome pues el dominio espiritual de los hijos de Israel. Esto ha sido algo pues grave, 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 porque entre las cosas que se hacían pues estaba el sacrificio de los niños, estaba pues el hecho de que pues Acab tenía un espíritu débil, o sea, era un hombre débil, pues tanto así que pues no ponía su lugar, no hacía respetar las leyes de Dios para nada, es más, hacía todo lo que su mujer le decía, pero pues no en el sentido bueno, sino en el sentido de destrucción, que le dejaba de todo el control y todo el dominio de todo lo que pues representaba la casa de Israel. Y pues el asunto es de que pues solamente 7,000 personas no habían adorado a Baal, que era básicamente el remanente, los demás habían caído en este asunto. De verdad es un gran problema ver esto que había hecho Acab. Había desobedecido las órdenes de Dios y prácticamente perdido o enceguecido en todo su pecado, decide darle la espalda a Dios, decide hacer simplemente todo lo que estaba en contra de Dios,
irse tras otros ídolos, irse casarse con una mujer que no era de su pueblo, que no era de Israel, y prácticamente hace todo. Por eso lo que habíamos leído dice en el versículo 25, pero Acab obró perversamente en que se vendió a sí mismo para hacerlo maldito a la vista de Adonai, pues su esposa lo llevó extraviado. Vemos que de verdad él se había entregado, él se había vendido, él había entregado su vida en manos del Esor y prácticamente estaba haciendo todo lo que le desagradaba a Dios y estaba arrastrando con él a muchas, muchas personas. Y dice el versículo 26, su comportamiento siguiendo ídolos fue groseramente abominable. Él hizo todo lo que los Emorri habían hecho, a quienes Adonai echó delante de los hijos de Israel, justamente hablando de los amorreos. Vemos que de verdad él se había desviado no solamente su corazón, sino el corazón del pueblo de Israel y estaba siguiendo todo tipo de ídolos, todo tipo de cosas que lo habían extraviado. Dice el versículo 27, acá al oír esas palabras rasgó sus ropas, lloró, se vistió de silicio y ayunó y se puso silicio también el día que golpeó a Nabot el israelita y siguió por su camino. Y vemos que de verdad es importante que nosotros entendamos lo que podemos hacer si es que nosotros, o bueno, las consecuencias que hay de que nosotros estemos siguiendo a ídolos, estemos adorando a imágenes. Es muy importante que entendamos las consecuencias que puede traer el irse en contra de Dios, porque vemos que Acab no solamente había decidido desobedecer a Dios, sino se había ido totalmente en contra, se había dado la vuelta, le había dado la espalda y simplemente en lugar de servir al Eterno, en lugar de servirle al Dios de Israel, pues él estaba sirviendo a imágenes, a ídolos de otros pueblos y lo hacía con todo gusto, lo hacía porque a él le parecía eso lo mejor y simplemente hace lo que su corazón le decía, lo que su corazón le dictaba y vemos que de verdad el corazón puede ser muy engañoso, puede ser muy perverso si es que nosotros no permitimos que el Espíritu Santo nos dirija, si es que no permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestro corazón, guíe nuestra mente, guíe cada uno de nuestros pensamientos. Es importante entender que esto no se trata de seguir a lo que nos dice nuestro corazón, lo que nos dicta, lo que nos parece bien o lo que nosotros sentimos, sino se trata de obedecer a Dios, se trata de seguir sus mandamientos, sus leyes. Y es importante que de verdad renunciemos a todo lo que nosotros podamos sentir, lo que nosotros podamos tener, a cualquier cosa que nos pueda desviar del camino, porque Acab, siendo rey de Israel, tal vez teniendo muchas, muchas cosas, teniendo muchas razones para servirle al Eterno, aún así decide darle la espalda. Es importante que nosotros entendamos que este tipo de pecado está muy relacionado, justamente como lo decíamos hace un rato, con el pecado de la inmoralidad sexual, porque al tener a Jezabel como su esposa, ella lo manejaba de las narices, ella podía conseguir cualquier cosa y él simplemente estaba detrás de ella. Vemos cómo el pecado, este tipo de pecados puede enceguecer a las personas, puede aturdir a las personas, puede hacer que nosotros simplemente nos alejemos de Dios y empecemos a servir a cualquier ídolo, a cualquier Baal, a cualquier imagen. Por eso tenemos que entender, necesitamos volver a la Torah, necesitamos volver a los mandamientos, a las leyes del Eterno, a lo que Él ha establecido desde un principio. Si Él nos da un mandamiento, nos da alguna instrucción, es precisamente para que nosotros obedezcamos. Definitivamente, pues si nos da alguna instrucciones para que nosotros obedezcamos. Entonces podemos ver en esto de que pues un poquito de levadura leuda toda la masa. Y pues realmente cuando pues nosotros vemos todo lo que representa pues Jezabel, pues nos damos cuenta en este tiempo que pues hay cosas que a veces nosotros dejamos que vaya avanzando y eso puede ser pues una perdición total, es una perdición total en cada una de nuestras vidas. Recordemos lo siguiente, pues mucha gente piensa que pues puede hacer lo que le da la gana sin ningún problema, que uno puede pecar así como porque sí y que no va a ocurrir nada. Pero cuando vemos la palabra del Eterno nos damos cuenta que de verdad nosotros si aportillamos el vallado nos va a morder pues la serpiente. Y esto es lo que le pasa a Acab, le pasa pues a todo el pueblo de Israel también, porque empieza a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, pero de una manera pues terrible.
¿no? Pues, lamentablemente cuando el gobierno anda mal, pues el pueblo gime, así de sencillo, porque cuando hay un gobierno que no está, pues a favor de las cosas del Eterno, eso pues empieza a verse, ¿no? Empieza a notarse. Y lo que ocurre es pues que, por ejemplo, viene una hambruna terrible, pero no solamente viene una hambruna, sino que vienen pues muchas cosas que pues hacen de verdad que todo el pueblo de Israel vaya a clamar, y pero ni siquiera vaya a clamar, sino vaya a estar en una gran desesperación. Lamentablemente, pues vemos en todas las historias pues que por ejemplo quedó una viuda, la viuda de Sarepta, que pues ella es alimentada, pero no vemos pues a los hijos de Israel siendo alimentados por el Eterno. Solamente vemos un remanente que no ha doblado sus rodillas delante de Baal. El resto pues había hecho un escarnio completo y no estaba pues haciendo la voluntad del Eterno. Pero ¿qué características tiene eso hoy para nuestras vidas? El día de hoy podemos ver pues que este espíritu de Jezabel todavía está entrando en cada una de nuestras vidas, porque como decía Daniel, una de las características que tiene esto es pues de verdad la inmoralidad sexual, y pues no solamente eso, sino que va tomando las mentes y los va separando, porque pues lo que quiere causar esto es una división y en esencia quitarnos de la relación que tenemos con el Eterno. Y parte de lo que hace Jezabel pues es dividir, es venir y poner ideas en nuestra cabeza, de manera que pues nosotros pensemos que esas ideas son reales y nos apartemos aún de nuestro hogar, de nuestra familia, de todo. ¿Por qué? Porque pues a él no le agrada, a ese espíritu no le agrada pues que estemos bien con Dios, y por lo tanto pues trata de manipular de alguna manera para que nosotros pues estemos como que divididos, ¿no? Pues esto es algo muy, muy importante de ver, porque necesitamos nosotros entender que a veces pues nosotros somos picados por toda esta cosa, pero no nos damos cuenta, no nos damos cuenta, sino que pues empezamos a seguir. Fíjense que entre las características que tiene este espíritu de Jezabel, pues está perseguir a todo lo que lleva el nombre de Dios. Si bien vemos cierto día a Elías, pues haciendo algo importante, demostrándole el poder de Dios a toda la gente y diciéndoles no claudiquéis más, pues resulta que al día siguiente pues es Jezabel buscándolo para matar. Y aunque ese día, fíjense que Acab se queda conmovido, incluso pues en la versión que dice se queda llorando, pues ni bien llega a su casa se le olvida, porque ahí está Jezabel dispuesta a seguir y a perseguir a los hijos de Dios. Está de verdad dispuesta a perseguir, cueste lo que cueste, este espíritu de Jezabel, esto que viene prácticamente desde hace mucho tiempo, este tipo de espíritu, este tipo de pensamiento que nosotros, que se guarda en nuestras cabezas, que quiere acomodarse a nuestro corazón, que quiere quedarse en nuestras mentes, es algo que de verdad por mucho tiempo ha estado operando, y a los que busca prácticamente, a las personas a las que les está buscando, a las que las está persiguiendo, es precisamente a los hijos de Dios, aquellos que están todavía tolerando cierto tipo de pensamientos. Si son un poquito tolerantes con alguna cosa, pues prácticamente ahí está ese espíritu de Jezabel buscando un orificio, buscando un pequeño hoyo para poder entrar a nuestras mentes, para poder entrar a nuestros corazones, y no lo hace con la intención de distraer nuestra mente, de que estemos un poquito alejados y que nos desviemos un poco a un costado, sino la intención de este espíritu es precisamente dividir a la iglesia, para que una vez que estén alejados, eh, una vez que parte del pueblo puede estar alejado de Israel, puede estar distante de la presencia de Dios, pues termine matándolos. Y es importante que entendamos esto de la inmoralidad sexual, este tipo de pecado, todo lo que está relacionado con el adulterio, con la fornicación, con la pornografía, con la masturbación, con todo ese tipo de cosas, pues lleva directamente a la muerte. Es un camino de muerte, como tal vez lo habíamos leído también en el libro de Proverbios, cuando tal vez parezca algo bonito, parezca algo que te va a distraer, algo que te va a prometer placer, tal vez parezca algo interesante, pero más allá de todo eso que pueda ofrecer, a lo único que lleva es a la muerte. Y es importante que entendamos, es algo que siempre ha estado buscando dividir a la iglesia, siempre ha estado detrás de los profetas, siempre ha estado detrás de los hijos de Dios, y ahora es tiempo de que nosotros de verdad renunciemos a todas estas cosas que tal vez las hemos estado tolerando todavía, tal vez hemos pensado
va a ser algo que lo vamos a dejar un poco más y lo vamos a dejar un día más y mañana renunciamos. Y el problema es que hemos seguido tolerando a tal punto de que ahora estamos perdidos, estamos lejos de Dios, estamos tan perdidos como estaba el rey Acab al dejarse contaminar con este tipo de espíritus, con este tipo mm, de pecado, podríamos decirlo así, y prácticamente ha terminado tan lejos de Dios que no podía diferenciar lo que estaba bien, porque él había elegido el camino del error, había elegido el camino de simplemente hacer las cosas que estaban en contra del Eterno. Es tiempo de que quitemos ese tipo de pensamientos, que dejemos de tolerar todas esas cosas que están ahí, que no hayan nada más que nos distraiga, que nos contamine, que de verdad eh, podamos renunciar a todas estas cosas. Vemos como hace un rato lo decíamos en el libro de Apocalipsis, eh, en el capítulo 2, versículo 21 dice, le di un tiempo para volverse de sus pecados, pero no se quiere arrepentir de su inmoralidad, así que la estoy echando enferma en cama. Y a los que cometan adulterio con ella los echo en gran tribulación, a menos que se vuelvan de los pecados relacionados con lo que ella hace. Vemos que de verdad el Eterno nos está diciendo, vuélvanse porque se acerca una gran tribulación, se acerca algo peligroso, el pecado está a la puerta, el mal está ya muy cerca. Y si es que nosotros no reaccionamos, si es que de verdad nosotros no entendemos el mensaje que Dios nos está dando, pues podemos caer en ese peligro, podemos caer en ese mal y al final podemos quedar muy lejos de Dios. Por eso es tiempo de que volvamos al Eterno, de que de verdad renunciemos a todo este tipo de cosas que están relacionados con este espíritu de Jezabel que ha estado persiguiendo por mucho tiempo. Y tenemos que estar listos a oír la voz del Eterno porque sabemos muy bien lo que tiene que hacer eh, Elías cuando está siendo perseguido por Jezabel. Pues él no hace lo que a él le parecía, él no empieza a escapar porque le había placido, porque él sabía que era lo mejor, sabía la solución correcta, sino él estaba obedeciendo la voz del Eterno. Y es algo que nosotros necesitamos hacer en este tiempo. Si de verdad queremos renunciar a este pecado, renunciar a todo lo que esté relacionado con la inmoralidad sexual, debemos estar dispuestos a obedecerle al Eterno. De verdad dispuestos a obedecerle al Eterno pues en todo momento y en toda situación. Y pues vemos que pues decíamos una característica de esto de que Isabel pues es bien interesante ver cómo pues perseguía, ¿no? Perseguía a los profetas porque ya veíamos que pues en todo el tiempo lo que hacía era una persecución completa de tal manera que pues había uno de los siervos de Acab que había guardado algunos de los profetas de algunos que no habían decidido pues irse detrás de Baal, pero pues la forma en que se los perseguía era terrible y no solamente eso, se dice que cuando Acab pues iba detrás de Elías, pues dice que si no encontraba la ciudad, pues simplemente quemaba el reino. Imagínense algo muy pero muy terrible en este tiempo, ver cómo pues todo un reino era quemado porque no encontraba ya a Elías. Pero pues más tremendo que esto es ver que pues después de que Elías había visto el poder de Dios, había pues tenido un momento tan grande, pues al día siguiente lo dice Primera de Reyes 19:1 y dice, Ahab le dijo a Isabel, su esposa, todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a decir a Elías, si tú eres Elías y yo Jezabel, me hagan los dioses cosas terribles a mí y además peores, si para esta hora mañana no hago tu vida como la vida de uno de ellos. Y Elías temió, él se levantó y huyó por su vida. Cuando él llegó a Beersheba, en Yehudá, dejó a su sirviente allí. Imagínense pues lo que le había pasado a Elías con una amenaza de Jezabel. Jezabel viene a atemorizar a los profetas pues de una manera terrible, pero pues fíjense que Elías no era cualquier persona. Elías pues podía teletransportarse de un lugar a otro, pero pues cuando viene y es atacado por Jezabel, pues fíjense lo que le pasa es que pues este tipo de ataque no es solamente pues físico se podría decir, sino que lo hace en la mente. Veamos pues cómo puede atacar en la mente y pues viene de verdad a dividir y hacer todo tipo de estragos dentro de nuestra mentalidad. Es de verdad algo muy peligroso si nosotros toleramos, porque vemos que Elías podía haber estado ahí tratando de retarle, tratando de aguantar a ver si de verdad va a ser lo que ella dice.
Y vemos que es importante entender cuando se trata de este tipo de pecados de inmoralidad sexual. Nosotros tenemos que estar listos para alejarnos de eso. No podemos ser tolerantes, no podemos creer que nosotros vamos a aguantar este tipo de cosas, que nosotros podemos resistir y que somos lo suficientemente fuertes para poder aguantar y que de verdad no conmueva nuestros sentimientos o no mueva nada dentro de nuestra mente, sino es algo que está muy, como lo habíamos dicho, muy relacionado con los pecados de inmoralidad sexual. Y prácticamente si nosotros no entendemos el tiempo correcto en el que debemos hacernos a un lado y debemos huir del pecado, entonces nuestra vida está en juego, nuestra vida está en riesgo, porque vemos lo que había dicho Jezabel, que de verdad que estaba lista, estaba dispuesta para terminar con la vida de Elías. Y vemos que Elías, por eh, prácticamente por orden del Eterno, él entiende que era tiempo de huir, era tiempo de escapar. No podía quedarse ahí tolerando sus palabras, tolerando sus amenazas, viendo a ver si de verdad hacía lo que le decía, sino era tiempo de salir corriendo, era tiempo de alejarse de ese pecado, de no permitir que esté en su mente, que no permitir que esté más ahí enfrente de él. Prácticamente tenía que quitar todo lo que esté relacionado con eso de su cabeza, tenía que alejarse lo suficiente como para no contaminarse y como para no poner su vida en riesgo. Y nosotros debemos entender eso. Muchas veces toleramos ese tipo de cosas y de verdad nos molesta mucho la pornografía. Si no podemos estar sin pensar en ese tipo de cosas, entonces debemos vaciar nuestra mente de todas esas cosas. Debemos mostrarle al Eterno que de verdad estamos dispuestos a dejar a los Baales, a renunciar a cualquier ídolo y sobre todo a salir de este tipo de contaminación, no permitirnos seguir ahí a ver hasta dónde aguantamos, no ver hasta dónde podemos aguantar con ese tipo de pensamientos, con ese tipo de ideas, sino renunciar a todas esas cosas, quitar todo eso que hay en nuestra mente y en nuestro corazón e irnos a donde el Eterno nos mande, irnos a una cueva como lo que había hecho Elías y en ese lugar empezar a buscarle al Eterno, empezar a llamarle, a clamarle y a pedirle ayuda, a ser sinceros con él y decirle que de verdad necesitamos ayuda, que no queremos exponer nuestra vida más al peligro, que no queremos exponer nuestra vida más a este tipo de pecados, pero principalmente pedirle ayuda al Eterno, decirle que necesitamos de Él, que no vamos a poder solos. No se trata de hacerle frente y de ver si podemos aguantar, sino estar dispuestos, como lo decíamos hace un rato, a obedecer lo que el Eterno nos diga, a ser sabios para tomar las decisiones correctas, lo que Él nos vaya a decir, y no a tratar de hacerse a los machitos y querer estar ahí aguantando y tolerando principalmente. Por eso es que al final cuando leemos lo que dice en Apocalipsis, el problema de esto es que mucha gente tolera, trata de aguantar, trata de resistir, ve que eh, esto parece algo bonito, parece que es algo que no hace daño a nadie y que simplemente es algo que tal vez se puede aguantar y que no nos va a hacer mucho daño, pero no nos damos cuenta de que de verdad ese es el principal problema. Estamos tolerando todavía en nuestra mente y en nuestro corazón ese tipo de pensamientos, ese tipo de deseos, ese tipo de codicia principalmente. Y eso ha sido lo que ha estado dañando a la iglesia, eso ha sido lo que ha estado por mucho tiempo eh, contaminando la iglesia y prácticamente hasta dejarla sin fuerzas, hasta dejarla sin profetas, hasta dejarla sin gente, porque vemos que de verdad Jezabel estaba dispuesta a terminar con todos, que no quede ni uno solo que conozca al Eterno. Por eso es tiempo de que nosotros entendamos. Quizá el remanente no vaya a ser mucho, quizá las personas que entiendan el mensaje no sean muchos, pero nosotros tenemos que estar entre esos pocos, nosotros tenemos que estar entre esas personas que de verdad elijan seguirle al Eterno, elijan seguir sus caminos, elijan seguir su palabra, estando dispuestos a obedecerle y sobre todo estando dispuestos a dejar este tipo de pecado. Definitivamente, pues sobre todo estar dispuestos a dejar este tipo de pecado porque pues en esta temporada, en este tiempo, necesitamos pues de las palabras del Eterno, necesitamos pues volver a la Torah, necesitamos pues quitar de nuestra vida todo este tipo de adoración. Ya decíamos pues Baal y Acera vienen juntos y cuando vemos esta figura de Jezabel pues precisamente viene a concretar esto. Pero recordemos que ella era profetisa pues de Baal y pues fíjense de alguna manera pues nosotros pues cuando empezamos a tener todo esto en nuestra cabeza pues estamos ejecutando esa adoración a Baal. Como decía Daniel, pues no se trata de resistir, no así de quedarse en el sentido de tolerar, no resistir, no más bien tolerar, diría yo. Pues que mucha gente
piensa tolerar este asunto, más bien se trata, como decía pues la palabra del Eterno, resistir al diablo y huirá de vosotros. Entonces no debemos tolerar, sino pues irnos en contra, tomar, resistir pues en el sentido de tomar una decisión de irse en contra de todo esto y pues hacerse a un lado totalmente. Fíjense que una de las cosas que vemos aquí es de que pues debemos nosotros sacarlo a la luz. Creo que esto es algo muy importante porque pues si nosotros seguimos con todo esto y seguimos añadiendo pecado a pecado, que pues se vuelve una iniquidad total, pues nosotros nunca vamos a poder ser libres. Y creo que parte fundamental de esto es confesar el pecado, pero pues no como si fuera un triunfo, ¿no? Sino con verdadero arrepentimiento. Creo que esto es fundamental porque pues en la parte de Apocalipsis que leíamos hace un momento nos decía muy claramente que pues se tolera a Jezabel y pues ahí nos habla muy definitivamente nosotros cuando empezamos a tener algo, no importa lo que entra de afuera, sino lo que sale de adentro. Entonces, porque dice pues aquí comer cosas sacrificadas a ídolos, básicamente lo que nos está diciendo en esta palabra es que muchas veces nosotros lo que hacemos es pues empezar a practicar cosas que van en contra de la palabra. Pues dice, no contamina lo que entra de afuera, sino lo que sale de adentro del corazón. Pero pues que sale del corazón, todo lo que pensamos. Y a veces lo que nosotros pensamos es básicamente lo que está entrando en nuestra cabeza, nuestros pensamientos. Pero fíjense, aquí dice algo fundamental, dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Grave, grave, grave. Hay mucha gente en este tiempo a la que se le ha dado tiempo para arrepentirse. Si de repente tú estás en algún pecado de tipo sexual y has visto que pues eso te está llevando a la perdición, hoy es tiempo de arrepentirte. No permitas que se endurezca tu cerviz, sino que hoy es el día de arrepentimiento y que de verdad, de todo corazón, nosotros quitemos pues de nuestra vida todo este asunto y volvamos hacia la palabra de Dios. No dejemos que esto siga, pues enseñe, fíjense, enseña de quién estamos aprendiendo, seduzca. Fíjense lo que viene a hacer pues este espíritu, enseñar y seducir. Y entendamos bien pues que no debemos dejar eso. Es de verdad muy importante entender lo que está diciendo eh, aquí el libro de Apocalipsis, la advertencia que se está dando, porque de verdad es como si eh, viéramos que alguien está enseñando en una iglesia, en un templo de Dios, en un templo en el que se habla de Yeshua, se habla del Eterno, se habla del poder del Espíritu Santo y prácticamente como lo dice aquí, que se tolera a esta mujer Jezabel, la que se reclama por profetisa, pero está enseñando y engañando a mis siervos a cometer prostitución. Vemos que de verdad, si nosotros estuviésemos alguna vez oyendo algún mensaje, hablar de Yeshua, hablar del Eterno, hablar de su palabra y de la Torah y de todas esas cosas, y ahí en ese mismo lugar se empieza a hablar de prostitución, se empieza a hablar eh, de cometer prostitución, prácticamente de cometer fornicación, de comer comidas dedicadas a los ídolos, pues prácticamente de verdad es algo que suena bastante mal. El problema es que eso sí está pasando en las iglesias, sí está pasando en muchas personas porque el hecho de estar metido, de estar contaminado con este tipo de pecado, con este tipo de pecados sexuales,
con esto del adulterio, de la fornicación, de la pornografía, pues prácticamente eso es lo que se está enseñando. Mientras uno esté tolerando este tipo de cosas, eso es lo que está mostrando a la gente. Si bien uno no necesita decir esas palabras, uno no va a estar diciendo a la gente vean pornografía o cometan adulterio o fornicación, sino el problema es que nosotros con lo que nos hemos llenado, de las cosas que nosotros nos estamos llenando, de eso mismo es lo que uno da, lo que recibe, aquello que llena su mente y su corazón, eso es lo que la gente recibe. Y es importante que de verdad entendamos lo que está pasando en las iglesias, entendamos las cosas que hemos ido metiendo a nuestro corazón. Si de verdad nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón no se están llenando de la palabra del Eterno, no se están llenando de sus pensamientos, de aquello que de verdad el Eterno tiene para decir a su pueblo, entonces, ¿qué es lo que se está mostrando en las iglesias? ¿Qué es lo que se está enseñando? ¿Qué es lo que la gente está recibiendo de parte de las personas? Es importante que entendamos lo que está pasando en la iglesia, cómo de verdad por mucho tiempo se ha ido tolerando este tipo de cosas. Tal vez son cosas que nunca se han dicho, que nunca se han querido tocar, pero ahora es tiempo de que veamos lo que está pasando de verdad en la iglesia, cómo es que de verdad se ha ido contaminando, se ha ido pudriendo y nosotros hemos seguido tolerando ese tipo de cosas. Ahora es tiempo de que renunciemos, de que quitemos todas esas cosas. Por eso nos dice, les he dado tiempo de que se arrepientan, pero no se quieren arrepentir. No seamos esas personas que de verdad no quieren arrepentirse, sino entendamos que nosotros podemos arrepentirnos. El Eterno nos está dando justamente este mensaje como una advertencia de que nosotros sí podemos reaccionar, de que si nosotros confiamos en Él, si nosotros de verdad le pedimos perdón con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, sí podemos alcanzar misericordia, sí podemos alcanzar perdón, pero es tiempo de que de verdad renunciemos a este tipo de pecado de inmoralidad sexual. Totalmente cierto, ¿no? Tiempo de que pues quitemos de nuestra vida todo pecado de inmoralidad sexual, porque cuando vemos la palabra del Eterno pues es muy dura. Podemos ver pues esto en lo que dice, hay un tiempo para pues para perdón, para que nosotros nos arrepintamos. Hay un tiempo en el que nosotros de verdad podemos decir pues ya basta y de verdad Señor ayúdanos, pero pues viene un tiempo en el que las cosas van a ser diferentes. Dice el capítulo 2 versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Fíjense que estas son palabras tremendas. Dice, yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Probablemente nosotros no habíamos pensado que no cometíamos adulterio, pero si nosotros le damos lugar a Jezabel, pues fíjense que viene un tiempo realmente terrible. Vas a ser arrojados en cama y en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Y escuchen lo que dice, a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. ¿Podremos ocultarle al Eterno nuestra mente y nuestro corazón? ¿Será que Él no conoce lo que está dentro de nosotros? Daniel decía algo muy fundamental. Pues cuando uno empieza a hablar de la palabra del Eterno, no solamente está lo que uno dice, sino está pues lo que uno transmite. Recordemos que nosotros somos seres pues espirituales también. Y pues una de las cosas que no hemos entendido es de que pues también transmitimos muchas cosas a través pues del espíritu, a través de lo que está dentro, pues no solamente de afuera. Y cuando comprendemos esta palabra, nos damos cuenta pues de que hay momentos en los que realmente no estamos bien y es tiempo de que cambiemos, es tiempo de que hagamos las cosas de diferente manera. Así que pues no permitamos que esto siga en nuestra vida, sino que pues aprendamos en este tiempo a arrepentirnos, porque pues si no nos arrepentimos la cosa está muy muy terrible. De verdad es algo muy peligroso si nosotros no entendemos el mensaje que nos está diciendo el Eterno, si nosotros no tomamos en cuenta las palabras que nos dice. En el versículo 22 dice, así que la estoy echando enferma en cama, y los que cometan adulterio con ella los echo en gran tribulación, a menos que se vuelvan de los pecados relacionados con lo que ella hace. Vemos que está hablando de todos los pecados que están relacionados con lo que ella hacía, principalmente
los pecados de inmoralidad sexual, que era una de las cosas que podemos ver que tal vez es el punto más fuerte de este espíritu de Jezabel, pero no es lo único. Vemos que ella estaba dispuesta a matar, a hacer cualquier cosa con tal de conseguir algo que quería, porque lo que había pasado también con la viña de Nabot, si no me equivoco, pues Acab no la había podido conseguir, no lo había podido comprar por las buenas, y lo que hace Jezabel es prácticamente conseguir testigos falsos que den un falso testimonio en contra de él y provoca que lo apedreen, prácticamente lo manda a matar. Y vemos que de verdad el que nosotros tengamos en nuestro corazón algo que nosotros queremos conseguir a toda costa, por más pequeño que sea, por más insignificante que sea, muchas veces vemos en los niños cuando quieren alguna pastilla y ellos están de verdad dispuestos a hacer cualquier cosa, a veces hasta cambian su cara, están renegando, están molestos porque no se les ha dado lo que querían. Y ese tipo de actitudes pues también están muy relacionadas con el espíritu de Jezabel, y eso lo vemos en los pequeños, pero también muchas veces está en cada uno de nosotros, en las personas que nosotros a veces nos entercamos con alguna cosa, con algo que deseamos, con algo que queremos conseguir, sin importar lo que vaya a costar, sin importar lo que esto represente, a veces incluso que tenga que implicar darle la espalda al Eterno, renunciar a lo que Él nos ha ofrecido, renunciar a sus mandamientos, renunciar a su Torah y prácticamente empezar a transgredir su Torah, estando dispuestos hasta quitar la vida a las personas. Y con esto no me refiero a que estemos matando a gente físicamente, sino el hecho de andar hablando mal de las personas, el hecho de murmurar en contra de las personas o insultar a las personas, pues prácticamente como lo dice Yeshua, cuando nosotros decimos mentiroso a una persona, a un hermano, pues lo estamos matando, estamos siendo condenados, somos dignos de condenación por haber hecho eso. Y nosotros cuando cometemos incluso esto de la murmuración del lashon hara, que lo habíamos hablado también alguna vez, esto de la lengua maliciosa, que también es algo que pasa en nuestras mentes, pues aún así estamos cometiendo este tipo de pecados que están relacionados con lo que hacía Jezabel, y muchas otras cosas más que estamos tolerando todavía. De verdad es tiempo de que renunciemos a todas esas cosas, a cualquier pecado que esté relacionado con la inmoralidad sexual, con la codicia, con el orgullo, con los celos, con la envidia, e incluso con el habla maliciosa, como lo estábamos diciendo hace un rato. Es de verdad importante que quitemos todas esas cosas. El Eterno nos está dando tiempo, nos está diciendo, a menos que se vuelvan de sus pecados relacionados con lo que ella hace. De verdad es tiempo de que volvamos al Eterno. No permitamos que esto siga avanzando, porque si no dice, y heriré a sus hijos hasta la muerte. Entonces todas las Kehilot o todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina las mentes y los corazones. Vemos que es muy importante lo que menciona aquí este versículo, porque no habla solamente de lo que hacemos, no habla solamente de las cosas que decimos, está hablando de lo que hay en nuestra mente, de lo que hay en nuestro corazón, que tal vez por mucho tiempo en las iglesias no se ha hablado de los pensamientos, no se ha hablado de guardar los sentimientos, de guardar las emociones, que incluso eso tiene que estar consagrado al Eterno. Todo lo que pensemos, todo lo que sintamos, todo eso tiene que estar sirviendo al Eterno, tiene que estar alineado con su voluntad. No es solamente las obras, sino incluso lo que pensamos. Habíamos dicho varias veces lo que dice en uno de los salmos, que de verdad del Eterno examina, prueba los corazones e incluso ve las intenciones del corazón, y eso también tiene que estar limpio delante de Dios. Ni siquiera ahí podemos tolerar que esté afectando este espíritu de Jezabel, porque todo eso lo ve Dios, todo eso Él lo pesa, todas esas cosas cuentan. Y dice lo que sigue, y yo les daré a cada uno lo que las obras de cada uno merezcan. Vemos que de verdad Él va a pesar cada cosa, todo lo que hayamos hecho en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, cada una de esas cosas va a contar delante del Eterno. No es que nosotros podemos solamente confiar en las cosas que se ven, sino incluso las cosas que sentimos van a ser pesadas delante del Eterno. Por eso es importante que volvamos al Eterno, que lo busquemos ahora, que de verdad nos presentemos delante de Él, entendiendo que nosotros hemos fallado, que hemos sido tolerantes con este tipo de pecados, que no les hemos cerrado las puertas de nuestra vida, sino al contrario les hemos abierto nuestras vidas de par en par y hemos seguido contaminándonos con este tipo de pecado. Ahora es tiempo de volver al Eterno, de renunciar a ese tipo de pecados, de quitar todo eso, que no quede nada, que no quede ni una sola
ni un solo gramo de este tipo de pecado, que no quede nada relacionado con la inmoralidad sexual, que no quede nada que tenga que ver con la codicia, con la lengua maliciosa, con el orgullo, con la envidia, con la codicia, que de verdad no quede nada de pecado ni en nuestras mentes ni en nuestros corazones. De verdad que pues, eso tiene que ser en nuestra vida, ni en la mente ni en el corazón. Esto es tan importante porque pues podemos ver todo lo que habíamos leído de esto del espíritu de Jezabel, que es pues muy, muy importante. Y pues fíjense que una de las cosas que hace esto también pues es la división. La división porque pues alguna vez hablábamos acerca de cómo pues son cazados los búfalos, cuando pues de repente un búfalo tiene que ser atacado por pues por una hiena, no recuerdo si era una hiena o con algún otro animal, pero pues lo que pasa es de que nunca se ataca a toda la manada, porque toda la manada puede hacer algo, sino hay que aislarlo. Y fíjense que esto pues es parte de lo que hace Jezabel, aislarlo y comérselo pues definitivamente. Y además pues eso de perseguir, y no solamente perseguir a los hijos de Dios, a los profetas, sino también de alimentar a los profetas de Baal y Acera. Recordemos que pues durante el tiempo en que había hambruna, pues estaba ahí Elías, que pues era sustentado por Dios y definitivamente Dios lo alimentaba, pero pues estaban los que estaban siendo perseguidos, los profetas que pues eran mantenidos como a pan y agua, escondidos en una peña, pero pues había una gente que no sufría nada porque comía a la mesa de la reina, pues y esos son los profetas de Baal, los de los profetas de Acera, pues este espíritu alimenta ese tipo de cosas, entonces va dando como que cuerda todo esto y pues definitivamente no deja que avancen los hijos de Dios y pues el pueblo que sufría realmente. ¿Por qué sufre el pueblo? Porque pues claudica en su corazón. Si vamos a estar en todo esto, pongámonos bien en qué situación vamos a estar. Vamos a estar de los que obedecen a Dios completamente. Pues aunque eso nos cueste ser perseguidos y pues hacer todo, o vamos a ser de los que pues básicamente pues están comiendo a la mesa de Jezabel, allí donde están. Es bien interesante cuando leemos todo esto y nos dice pues que pues tolerar a Jezabel, pues la verdad es que muchas veces nosotros hemos estado haciendo todo esto. Y nos dice pues algo más interesante en el versículo 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Fíjense que pues ¿de qué está hablando? Aquí está diciendo que a lo que llaman las profundidades de Satanás. Esto de Jezabel es tan rudo que pues puede llevar a conocer las profundidades de Hasatán. Qué realmente complicado es esto. Y pues podemos ver que de veritas no tenemos que dejar nosotros que esto siga en nuestra vida, porque yo no sé pues hasta qué punto hemos dejado que esto llegue a nuestra mente y a nuestro corazón y a tal punto de ver pues este asunto como se llaman las profundidades de Hasatán. Terrible, terrible. De verdad vemos que es algo preocupante que de verdad hayamos, tal vez hayamos permitido que esto esté en nuestra mente, que esto esté en nuestro corazón y a causa de eso hayamos alcanzado este tipo de puntos. De verdad necesitamos entender que el Eterno nos está tendiendo la mano para que nosotros seamos rescatados, para que nosotros podamos dejarnos sujetar, para que de verdad Él nos saque de estas profundidades, que no haya nada más en nuestro corazón, que no haya nada más en nuestra mente que esté relacionado con Jezabel, que esté relacionado con este tipo de pecados, tantas cosas que hemos permitido que simplemente las hemos dejado ahí, que pensábamos que no molestaba, que no hacía mal a nadie, pero de verdad por mucho tiempo ha estado dividiendo la iglesia, ha estado contaminando las mentes de todos los hijos de Dios, de todos los que conocemos al Eterno. Es tiempo de que de verdad renunciemos a este tipo de cosas, a este tipo de enseñanzas que nos hacen creer que al final Dios todo lo perdona, que no importa lo que hagamos, que al final la gracia lo cubre todo, y de verdad es tiempo de renunciar a esos conceptos que nos han llevado a profundidades, como lo dice aquí, a las profundidades de Hasatán. Es tiempo de salir de ahí, es tiempo de pedirle ayuda al Eterno para que Él nos rescate, para que Él nos saque. Si tenemos que hacerlo todo el tiempo y a cada momento y con cada pensamiento, pues hay que hacerlo. Hay que renunciar a todo tipo de pecado, que esté relacionado con la inmoralidad sexual, que esté relacionado con todo esto que habíamos mencionado, y entender que el Eterno
nos está diciendo que Él nos va a rescatar, que Él nos va a ayudar, pero nosotros necesitamos renunciar a todas esas cosas, renunciar al pecado, renunciar a la inmoralidad sexual, a esos pensamientos lujuriosos, a esos pensamientos maliciosos, a esa lengua maliciosa, a todas esas cosas que de verdad nos han estado contaminando, y no solamente a nosotros, han estado contaminando la iglesia. Lo que nos dice en el versículo 25 dice: solo agárrense fuerte a lo que tienen hasta que yo venga. Vemos que de verdad necesitamos sujetarnos, y no de cualquier cosa, no de cualquier concepto, no de cualquier teoría, sino sujetarnos fuerte del Espíritu Santo, hacerlo lo mejor posible, que Él nos ayude, que de verdad entendamos que mientras más cerca estemos de Él, entonces mucho más fácil va a ser que Él nos sostenga, va a ser mucho más fácil que no nos soltemos, que no nos resbalemos, y de verdad nosotros entendemos lo que el Eterno está haciendo por cada uno de nosotros, nos vamos a dar cuenta que Él nos ama, que Él de verdad está aquí delante de nosotros, dispuesto a ayudarnos, dispuesto a rescatarnos, aunque hayamos fallado, aunque de verdad, como lo decíamos el día de ayer, aunque hayamos estado tal vez por un tiempo adorando a Baal, sirviendo a otros dioses, tal vez cometiendo los mismos errores de Jezabel, como lo dice aquí. Aún así Él nos dice: yo te puedo ayudar, yo te puedo cambiar el corazón, yo te puedo cambiar un espíritu que quiera obedecer al Eterno, que quiera obedecer sus palabras, que quiera obedecer sus mandamientos, sus instrucciones, y a eso nosotros debemos llegar, debemos permitir que el Eterno nos enseñe, que nos cambie el espíritu, la mente, el corazón, y que nos cambie todo, que renueve todo lo que hay dentro de cada uno de nosotros, que no haya nada dentro de nosotros que no quiera servirle, que no quiera conocerle. Entendamos cuánto nos ama el Eterno, de cuántas maneras nos lo dice, que de verdad Él quiere que nos presentemos limpios delante de Él, que no haya ni una sola mancha. Y esto de este tipo de pecados, de inmoralidad, pues no son una mancha pequeña, no son algo sencillito que va a pasar así desapercibido, sino no puede haber ni una sola mancha, no puede haber nada, nada. Por más pequeño o por más grande que pueda ser, nuestra vestidura debe estar limpia delante del Eterno, y para eso necesitamos creer en Él, necesitamos confiar en Él, aferrarnos con todas nuestras fuerzas a esa emuna en el Eterno, agarrarnos con todo lo que podamos, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, de la promesa que Él nos ha dado, que es también el Espíritu Santo, que es Él el que nos va a ayudar, que es Él el que nos va a socorrer. Pero cuando nosotros lo hagamos a tiempo, no esperemos a que de verdad nuestra mente esté tan contaminada, no esperemos a caer en más profundidades, sino ahora que estamos viendo que hemos cometido errores, ahora que estamos viendo que sí seguimos también tal vez eh, metidos con este tipo de pecados, que sigue en nuestra mente, que sigue en nuestro corazón este tipo de cosas. Ahora que podemos, pidamos la ayuda del Espíritu Santo. Ahora que tenemos la oportunidad, ahora que Él nos está dando esta nueva oportunidad, entonces pidámosle auxilio, pidámosle socorro, para que de verdad podamos ser transformados. Que seamos transformados pues de todo esto. La verdad es que no podemos nosotros dejar que esto siga teniendo todo el control. Pues una de las cosas que decíamos es que es una influencia y también pues es un control, porque pues una de las cosas que quiere hacer es definitivamente controlar, y pues el fin no es otro sino llevarnos a una vida de muerte, pues porque cuando empezamos a ver este espíritu de Jezabel podemos ver que de verdad trataba de controlar absolutamente todo. Cuando pues veíamos el asunto de la viña de Nabot, pues era ella la que había sacado pues el anillo del rey, había usurpado el lugar y había mandado cartas a nombre del rey. Pues muchas veces eso hace con nosotros, empieza a tomar manipulación y pues empieza a incluso usurpar el lugar de tal manera de hacer las cosas, e incluso pues podemos ver que para conseguir sus fines y sus deseos pues hacía muchas cosas. Eso todavía está en este tiempo y es parte del espíritu de Jezabel. Si bien pues vemos todo esto, nos damos cuenta que de verdad en este tiempo pues nosotros tenemos que volver hacia la palabra del Eterno y quitar todo eso que estamos pues teniendo en este tiempo. La verdad es que cuando nosotros vemos esto, y empezamos a chequear todo lo que pues hace el espíritu de Jezabel, podemos ver que son cosas muy, pero muy complicadas, difíciles de ver quizás en el sentido de que pues es realmente complicado ver todo lo que hace y cómo manipula, digamos, en todos los lugares. Y lo sorprendente es que la palabra de Dios nos dice que
está en muchos lugares. Ah, pues habla la iglesia de Teatira diciéndole, está contigo, está viviendo allí. Y pues, como decía hace un momento, Daniel está enseñando. Qué terrible esto, pues, porque no se queda así. Una de las peores cosas que puede ocurrir es de que, pues, no solamente alguien deje de aprender, sino de que aprenda algo mal. Y en este caso que se enseñe algo mal. Porque cuando uno pues empieza a enseñar y si enseña a hacer esto, lo malo, pues esto se va a reproducir una y otra vez y eso está enseñando. Fíjense que una cosa importante también en todo esto es que lo que hace es pues seguir, digamos, sobre los otros pecados. Es que pues parte también de lo que tiene Jezabel es parte del orgullo y pues se vale de otros pecados, se vale de otras cosas para seguir haciendo adoración pues a Baal. Entonces tiene un espíritu de seducción terrible, pues controla, manipula, hace tantas cosas que si recordamos bien cuando pues ya era tiempo de que pues sea tiempo de que de verdad termine, digamos, el tiempo que ya había estado reinando y cuando Dios pues manda a que Jehú vaya a destruir a toda espíritu de, bueno, en este caso a toda la reina de Jezabel, pues lo que ocurre es de que pues Jezabel todavía pues quería hacer algo como conquistar, es que aún no se da por vencido, sino que pues incita, digamos, a pues hacer varias cosas, está todavía ahí con muchas cosas, la verdad es que eso es terrible, 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 porque pues aún dentro de eso, pues quiere seguir utilizando sus artimañas para poder viviendo y pues este espíritu que ahora es así, pues sigue haciendo las mismas cosas, sigue haciendo este tipo de cosas y fíjense que pues, esto está en las personas, en las casas de nivel de familia, también muchas veces se puede ver que está en las naciones, porque pues no es casualidad que en ese tiempo Jezabel lo que quería era tener adoración, por ejemplo, a Baal, por medio de pues de ofrecer también cosas a, más bien a Moloco, ofreciendo muchos niños, ¿no? Y pues de este tiempo parte de los gobiernos que por ejemplo aprueban esto del aborto, parte de los gobiernos que aprueban pues cosas que están en contra del eterno, que no permiten, digamos, lo que se tiene que hacer de lo que la naturaleza manda, pues todo eso que va en contra de Dios, pues podemos ver que está también con el espíritu de Jezabel y podemos ver que eso está en este tiempo y lo podemos ver muy claramente en nuestra sociedad, en nuestra nación y quizás pues también en nuestra casa. Así que yo creo que en ese tiempo tenemos que tomar conciencia porque pues llega un tiempo pues en el que nos dice arrepiéntanse, arrepiéntanse, pero cuando se acaba ese tiempo, pues ahí sí, ya no se puede hacer nada. Así que ahora que es tiempo, no endurezcamos nuestro corazón, sino que temamos a Dios y de verdad no permitamos todo esto. Hay mucho que hablar todavía sobre esto, podemos ver que incluso está en la hechicería, está pues en esto de la magia y tantas cosas que pues nos faltaría mucho tiempo para hablar de esto. De verdad es tiempo de que entendamos cuán peligroso es este tipo de inmoralidad, todo este tipo de pecado que ha estado por mucho tiempo presente en las iglesias, en las familias, en las personas y como lo decía Amparo, en las naciones. Ha afectado tanto porque alguna vez habíamos escuchado que hablaban de este espíritu de Jezabel simplemente refiriéndose como al maquillaje y era o sea, es algo que no tiene sentido porque prácticamente no se dan cuenta la profundidad, o sea, no habíamos entendido cuán profundo era esto, de verdad cuánto afectaba nuestros corazones, nuestras mentes, cuán relacionado estaba con la inmoralidad sexual, cuán relacionado está con el orgullo, con la división, con la manipulación, con, con la codicia y prácticamente ha abarcado tantos pecados, tantas cosas que por eso es la llamada de atención del Eterno, por eso es que cuando le está hablando a Tiatira y ahora nos está hablando a nosotros, nos dice salgan de ahí, dejen ese pecado, vuélvanse de ese pecado, no lo toleren más, no hagan, no sigan contaminándose con ese tipo de cosas, vuélvanse de sus pecados y de todo lo que esté relacionado con Jezabel. Es de verdad tiempo de volver al Eterno, tiempo de volver a la senda antigua, a la senda por la que el Eterno nos quiere llevar, que volvamos a sus mandamientos, volvamos a sus palabras, volvamos
a cumplir sus mandamientos, a lo que el Eterno nos ha enseñado en la Torah, a lo que nos está enseñando. De verdad volvamos a todo lo que el Eterno nos ha ido explicando en este tiempo, a guardar su Shabbat, a guardar las fiestas, los Moedim, a guardar todas las cosas que de verdad vemos que el Eterno está devolviendo a su pueblo, está devolviendo la identidad, está haciendo entender a muchas personas que de verdad nosotros somos parte del pueblo de Israel, nosotros estamos en esa casa, en la casa de Israel, y somos parte del pueblo de Dios. Es de verdad importante que entendamos lo que el Eterno nos está diciendo. Dice el versículo 26 de lo que estábamos leyendo de Apocalipsis 2, dice: al que persevere hasta que se consiga la victoria y haga mis obras, le daré autoridad sobre las naciones. Vemos que de verdad es interesante cuando está diciendo que al que persevere hasta que consiga la victoria y haga mis obras. No está hablando aquí de hacer nuestras obras, de hacer las cosas que a nosotros nos parecen más convenientes o de lo que a nosotros nos parezca algo bueno, algo correcto, y que verdad estemos buscando tratar de hacer las obras de alguien más o tratar de hacer nuestras propias obras. No está hablando de lo que nosotros tenemos, no está hablando de lo que es más popular, o no está hablando de lo que es lo que hace la mayoría, sino está hablando de que si no hacemos lo que Yeshua nos dice, si no hacemos lo que Yeshua ha hecho, entonces no hay forma de que alcancemos lo que el Eterno nos está prometiendo. Es importante que entendamos, no estamos aquí para hacer lo que a nosotros nos parece, no estamos aquí para decir qué es la verdad, qué es lo correcto, estamos aquí para hacer la voluntad del Eterno. Definitivamente estamos aquí para hacer la voluntad del Eterno. Yo creo que pues ya a esta hora hemos llegado ya al final de la reunión de los chones, pero recordar a todas las personas que todo esto que estamos hablando es algo que debemos poner en práctica en nuestras vidas. Pues no se trata, digamos, de una historia, oh, qué fea es Jezabel y demás las cosas, no, no, no. Pues hemos visto que esto está en nuestra vida, probablemente pues no habíamos visto la profundidad bien deseada, ni de a veces nosotros pensábamos que pues una mujer Jezabel era aquella que se pintaba, se creía eso, y pues que lejos, lejos de la realidad. Pues a veces nos quedamos nosotros en la parte, en la cascarita, digamos, del asunto, y olvidamos lo que se tiene dentro. Hay tantas cosas. Aún podríamos decir que hay tanta hechicería y no fuera de la iglesia, sino dentro. Aún podemos decir que pues hay muchas cosas que está haciendo Jezabel, divisiones, pues pecados especialmente de inmoralidad sexual. Uno se sorprendería de la cantidad de pues de aún de fornicaciones que existen dentro de las iglesias. No estamos hablando del resto, la cantidad por ejemplo de feminicidios aún que pueden ocurrir dentro de eso, porque pues esto es una maraña. Pues fíjense lo siguiente, pues se ocupa pues en todo sentido, desde pequeñitos ya, niños que pues son maltratados pues de manera sexual, después pues poco a poco van con este asunto de la fornicación, el adulterio, pues llega al maltrato también, la violencia de género, todo lo que ocurre pues es a consecuencia de esto. Quizás no nos hemos dado cuenta, pero pues muchas cosas de la sociedad son a consecuencia de esto, pues, y lo terrible es que esto está dentro de la iglesia. Creo que eso es lo más grave en este tiempo, que está dentro de las congregaciones, dentro de cada iglesia, y a esta hora y este tiempo tenemos que repensar nosotros si vamos a salir de eso, porque pues si no hacemos eso, pues dice ahí que viene un periodo pues terrible, ¿no? Para los que no salen de eso. Si bien pues las temporadas no son buenas, pues es un tiempo también para arrepentirse. El Eterno nos está diciendo a todas voces: arrepiéntanse. Quizás hay alguien que diga, pero ¿cómo puedo salir de todo esto? Yo sé que esto que estoy haciendo está mal. Pues hay una palabra del Eterno que nos dice: clamen, clamen con lloro, con quejido, con lamento delante de aquel que te puede librar de la muerte. Pues si hemos reconocido características de esto dentro de nuestra vida, pues hemos dado un buen paso. Ahora pues el paso que queda es arrepentirnos y pedirle al Eterno. Y saben, una de las cosas que nos va a ayudar mucho es pues confesar el pecado. Pues todas las personas que hemos podido salir de todo este tipo de cosas podemos saber de que la confesión de verdad, pues la genuina confesión, puede hacer que nosotros salgamos de estas cosas, pero pues ese arrepentimiento que viene con la confesión pues viene solamente por el Espíritu Santo de Dios, y hay solución para todo esto, porque de otra manera no se podría hacerlo solos. Así que donde están allí, si todavía hay gente que pues ha escuchado esto y ve y dice, pues ya realmente esto es lo que me está pasando, todavía tengo este tipo de pecado, noto que esto está en mi vida, pues hoy es tiempo de arrepentirse. Ahí donde están, vamos a decirle:
Padre amado, Padre bendito del cielo, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, agradecidos, Señor, por este tiempo que tú nos permites hablar de tu palabra y también, Señor, reconociendo que este tiempo, Padre amado, hemos estado pecando delante de ti de muchas, pero de muchas maneras, Señor. Te pedimos perdón porque, pues, en el tiempo, Señor, nosotros hacemos las cosas que a ti no te agradan. Te pedimos, Señor, en este tiempo que tú nos enseñes a hacer tu voluntad con tu poder. Ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos, Padre Eterno. Enséñanos a seguirte y a servirte. Ayúdanos, papá, porque sin ti nada, pero nada podemos hacer. Perdona, Señor, a tu pueblo. Perdona, Señor, a cada una de las personas que están, Señor, allí en sus casas, Señor, reconociendo todo esto. Perdónanos, Señor, porque de verdad de mucho tiempo hemos estado detrás de cualquier cosa, menos detrás de ti. Y de verdad hemos tolerado, Señor, esto de Jezabel. Vemos, Señor, que muchas veces hemos perseguido aún a los profetas, hemos hablado mal, hemos hecho cosas y dicho cosas de personas que te aman, que te temen. Hemos estado también, Señor, queriendo controlar todo, Señor, permitiendo que esa división esté en nuestras casas, sin poder, Señor, hacer nada más, sino haciendo caso, Señor, a lo que nosotros queremos, manipulando, Señor, queriendo controlar, Señor, todo. También, Padre, hoy reconocemos, papá, que muchas veces este pecado de tipo sexual, Señor, ha estado en nuestra cabeza, en nuestra mente y en nuestro corazón, pero hoy te pedimos perdón, que tú nos limpies, nos sanes, Señor, quites de nuestra vida todo esto, Padre amado. Perdona, Señor, a cada uno de nosotros. Perdona a tu pueblo, Padre eterno, porque hemos estado con todo este tipo de pensamientos. Te hemos fallado, papá, de pensamiento, de obra, Señor, y muchas veces hemos estado, Señor, queriendo hacer las cosas que vienen del mal, y vemos, Señor, que en este tiempo tú nos estás diciendo, Señor, que es tiempo de arrepentirnos, y verdaderamente nos arrepentimos. Te pedimos perdón por haber dejado, Señor, que todo tipo de aún de pornografía y demás, Señor, esté en nuestra cabeza, esté en cada uno de nosotros. Hoy perdónanos, Padre amado, porque no nos hemos dado cuenta quizás de lo profundo que era esto, y pensábamos que estaba oculto, pero hoy entendemos que delante de ti, Señor, está nuestro pecado contra ti. Solamente contra ti hemos pecado, Señor, y la verdad es que eso ha afectado nuestras relaciones, eso ha afectado nuestras vidas. El día de hoy, Señor, aún tratamos tan mal, Señor, a las personas que están a nuestro alrededor por todo esto que ha pasado, papá. Te pedimos hoy, Señor, que nos enseñes a quitar de nuestras vidas todo pensamiento de mal, que hoy pongas en nosotros el querer y el hacer conforme a tu voluntad, y que a partir de ahora, Señor, caminemos en una nueva vida, que aprendamos a hacer las cosas diferentes. Perdona, Señor, a tu pueblo, perdona, Señor, a tu iglesia, perdónanos, papá, por hacer todas estas cosas. Ayúdanos, Padre eterno, Padre celestial, que el día de hoy, Señor, no sigamos haciendo todas estas cosas. Ayúdanos, Señor, enséñanos, Señor, a caminar por el camino de bien, Señor. Padre, muchas veces no nos hemos dado cuenta que por desobedientes, Señor, hemos dado, Señor, lugar a todas estas cosas, así como Acab, Señor, por romper, Señor, una de tus reglas, papá, que dice, Señor, uno de tus mandamientos, papá, que dice: no os unáis en yugo desigual. Y reconocemos en este tiempo que hemos tenido asociaciones que no nos convienen, que hemos escuchado a personas que no nos convienen, papá, que se han ido en contra tuya, pero que nosotros hemos preferido tener sociedad con aquellos, Señor, que están en tu contra antes que obedecerte. Hoy perdónanos, Padre amado, porque en esos momentos, Señor, hemos dado lugar, Señor, a este tipo de espíritus malignos. Y hoy, Señor, te pedimos, Señor, que tú hoy nos libres, cambies, Señor, nuestra vida. Perdónanos, papá, quita de nosotros todo asunto, Señor, que no te agrada, papá. Ayúdanos a servirte, a seguirte, a serte fiel, porque apartados de ti nada, pero nada podemos hacer. Perdona a tu pueblo, Padre amado, perdona a tu nación, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Padre celestial, porque en este tiempo nos estás cambiando, Señor. Estás quitando de nosotros, Señor, todo aquello que no te agrada, y en el nombre de Yeshua atamos a todo demonio inmundo. Óigame bien, usted es todo demonio inmundo que ata nuestra vida. En el nombre de Yeshua, salen ahora. Sueltan nuestra vida, sueltan a cada uno de nosotros.
en el nombre de Jesús. Óiganme bien, todo demonio inmundo, toda fuerza de maldad, toda oposición demoníaca se va en el nombre de Jesús. Todo hombre fuerte, celos, mentira familiar, perversidad, pesadez, prostitución, sordomudo, temor, atadura, orgullo, anticristo, los atamos en el nombre de Jesús y los echamos fuera. Suelta nuestras vidas, suelta nuestra mente, sueltan todo de nosotros en el nombre de Jesús. Se van al abismo en el nombre de Jesús, se van por donde han venido. Toda Jezabel cae en el nombre de Jesús, suelta nuestras vidas. Todo espíritu de Jezabel suelta nuestras vidas en el nombre de Jesús, se va al abismo en el nombre de Jesús. Suelta nuestras vidas, suelta nuestras mentes en el nombre de Jesús. Te atamos, te echamos fuera. Suelta nuestro consciente, suelta nuestro inconsciente, suelta la línea de represión, suelta el hipotálamo, suelta nuestra cerviz en el nombre de Jesús. Te vas al abismo. Sueltas Bolivia en el nombre de Jesús. No tienes lugar, no tienes arte, no tienes parte en nuestras vidas. Te vas al abismo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre eterno, gracias, Padre bendito. Gracias, amoroso Padre celestial. Y Señor, en este tiempo te pedimos aún que pongas, Señor, tu mano de poder allí, Señor, en la casa de Judá, en la casa de Efraín, para poder reconocer tu voz, Señor, para poder hacer tu voluntad. Bendecimos, Señor, a toda Judá. Bendecimos, Señor, a toda la casa de Judá, a toda la casa de Efraín, papá. Bendice, Señor, cada uno de los hogares de mis hermanos, Señor, que están allí, Señor, escuchando, Señor, que ninguna mortandad entre en sus puertas, papá. Ahí, Señor, pon tu mano de poder, ángeles acampando alrededor de ellos, Padre amado. Que se haga tu voluntad, Señor, en cada familia. Padre, en este tiempo también te pedimos, Papito Santo, que tú nos enseñes a seguirte, a servirte, Padre amado. Te pedimos, Papito Santo, en este tiempo, que tú pongas tu mano de poder también en cada una de nuestras vidas, Señor, y nos enseñes, Señor, a hacer tu voluntad, que de verdad haya un arrepentimiento genuino, que cada día podamos hablarte, podamos estar, Señor, delante de ti, que tengamos esa comunión, Señor. No permitas, Señor, que toleremos nada, Señor, que venga del error, Señor, sino que a la primera saquemos de nuestras vidas cualquier cosa que se oponga delante de ti, papá. También en este momento les decimos ahí a todos los espíritus humanos, óigame bien, espíritus humanos, mi Señor Jesús les ordena que se pongan en su lugar y esperen la redención de almas, porque viene una gran redención de almas. Ustedes también, cielos, tierra, luna, estrellas, recursos naturales, ustedes han sido diseñados para adorar al Eterno, y mi Señor Jesús los desata para adorar solamente al Eterno y para no hacerse adorar. Gracias, eterno Dios, gracias, Padre bendito del cielo, porque en este tiempo tú estás, Señor, sobre nosotros, con nosotros, en nosotros, Padre amado. Y te pedimos, Señor, que en este tiempo vayamos juntitos y que de verdad nuestra vida sea consagrada a ti, que toda nuestra vida, Señor, haga solamente tu voluntad. En el nombre de Jesús decimos a una sola voz, amén, amén y amén. Y bueno, esta noche está con nosotros también aquí mi papá. Gracias, Amparito. Buenas noches, mis hermanos. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Yahweh misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Yahweh, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Gracias, Dios mío. Gracias, bendito Rey. Prendan sus micrófonos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Quién vive? Jesús. A su nombre. Gloria. A su gloria. Más gloria. Gloria. Bolivia es de Yeshua. Amén.
Gracias, bendito Dios. A ver, un grito de júbilo con una vueltita. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre Santo, amoroso Padre. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta mañana. Muchas bendiciones, mis hermanos. Hasta mañana, Amparito. Amén. Hasta mañana, papi. Que Dios te bendiga. Y bueno, pues nos vamos a ir despidiendo de cada familia que está con nosotros. Allí tenemos pues a mi hermano Ismael. Hermano Ismael, bendiciones. Bendiciones, hermanos, muchas bendiciones. Jesús, hasta mañana, hermanos. Shabbat Shalom. Hasta mañana, Ismael. Que Dios te bendiga. Shabbat Shalom. Que Dios te rebendiga, pues. Y bendiciones también ahí para el pequeñín. Que Dios les bendiga en Yeshua. Amén, pues, y bendecir también allí la familia Gómez Quispe, que Dios les bendiga. Bendiciones, tío Guillermo, tía Roxana, Chinito, Helem, que Dios les bendiga. Amén, Amparo, amén. Bendiciones, hermanos, bendiciones a todos quienes escuchan, bendiciones hasta mañana. Dios les bendiga en Yeshua. En Yeshua, que Dios les rebendiga. Amén. Amén. En Yeshua. Amén. Y ahí tenemos pues a nuestra pequeña Tessa. Tessa, bendiciones. Que Dios te bendiga ahí, hermano George, hermana Bea, Mayra, Anthony. Que Dios les rebendiga en Yeshua. Bendiciones, hermano Amparito. En Amén. Bendiciones en Yeshua. Que Dios les rebendiga. Hasta mañana. En Yeshua. Feliz Shabbat Shalom. Amén, amén, amén. Y bueno, pues ahí también bendecir a Sara y su pandilla. Pues, Bendiciones, hermano Amparito, en Yeshua. amén, bendiciones, que Dios les rebendiga. Muchas bendiciones a todos ustedes. Bendecir pues también a la familia Paredes Guayas. Ahí tenemos a Brittany, Belinda, Briana, Matías. Bendiciones, hermano Henry, hermana Janet, que Dios les rebendiga. Bendiciones, hermano Amparito, en Yeshua. Shabbat Shalom. Amén, bendiciones, Shabbat Shalom, que Dios les bendiga, muchas bendiciones, hasta mañana. Amén, hermano Amparito, en Yeshua. Shabbat Shalom. Amén, amén, y bendecimos pues también allí a la familia Ayala Campos. Bendiciones, familia Ayala Campos. Bendiciones, Anita, bendiciones a todos los hermanos. Hasta mañana en Yeshua. Hasta mañana en Yeshua, que Dios te bendiga, Nino. Bendiciones, Edwin, bendiciones, Belén. Que Dios les rebendiga, muchas bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Bendecir también pues, a mi hermana Norca y a cada familia que está con nosotros, a la familia Mayea. Bendecir pues también allí a mi tía Luisa, que Dios te bendiga, tía Luisa. Bendiciones a Luisao, también bendiciones a la familia López Tito, que Dios les rebendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones pues también allí a la familia Quispe Cosío, que Dios les rebendiga. Bendiciones pues también allá a la familia pues en La Paz de Tatiana, bendiciones, bendiciones también a la familia Jata Cosío, bendiciones en Chayapata, que Dios les rebendiga a mis hermanos, tía Juanita, tío Lucho, tío Lino, tío Cocolizo, tía Lucy, tía Hilda, bendiciones, tía Maribel, que Dios les bendiga en Yeshua. Bendecir también pues a las pequeñas allá de mi tío Juan Carlos, pues la familia Carlos Gómez, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones ahí pequeñísimas, tía Gudi, bendiciones. Bendiciones a toda la familia Cocatola, a la familia Cayaguara, que Dios les bendiga. A cada persona que está pues con nosotros allí, bendecir a mi hermana pues Zulema Paredes también, que Dios le bendiga. Mi hermana también pues Berta Canavir y toda su familia, que Dios le bendiga. Bendiciones a cada persona que está con nosotros, que Dios les bendiga, mis hermanos. Bendecirles pues a cada uno de ustedes allá donde estén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Muchas bendiciones. Bendiciones pues allá en Cochabamba, allá en Santa Cruz también, Pamela Catherine. A los que están en el extranjero, bendiciones. A ti que nos has escuchado por primera vez también, bendiciones. No te olvides de darle un like a la página, de compartir los programas. Que Dios les rebendiga. Nos vemos el día de mañana en Yeshua. En su punto, Radio Online.